Buenas tardes, el día de hoy voy a hablar acerca de el autismo en la adolescencia y cómo abordar a los adolescentes y jóvenes que tienen este padecimiento, esta condición del autismo. Para abordar este tema, primero hay que definir qué es el autismo. El autismo es un término que ha evolucionado a lo largo de la historia, comenzando primero como una definición en 1910 por un psiquiatra, el cual percibía en un paciente esquizofrénico un, unas características. Veía que este paciente tenía unas características que era bastante aislado y metido como en su propio mundo, como muy interiorizado. El psiquiatra acuñó a esta actitud, a este comportamiento, un término, autos, que significa enfocado como en sí mismo, y el sufijo ismos, que quiere decir como interés o atracción, no como un narcisismo, sino como una tendencia. Entonces autismo vendría a ser como interiorización en sí mismo o gusto por sí mismo. Entonces, como tal, en cuanto a la definición del psiquiatra, en 1910 vendría a ser un ensimismamiento. Posteriormente, ya con esta catalogación de conducta relacionada intrínsecamente con la esquizofrenia, surgieron después dos pediatras muy importantes que pondrían o serían los pioneros para el concepto de Asperger, autismo y espectro como lo conocemos hoy en día. Estas dos personas fueron Leo Kanner y Hans Asperger, los cuales fueron pediatras austriacos que se dedicaron de lleno a lo que fue el trato con los niños, en los cuales, por ejemplo, Leo Kanner describió, describió 7 niños, si mal no estoy, que tenían unas conductas, ensimismamiento, un lenguaje formal o con un leve declive o retraso quizás en el lenguaje, también falta o carencia o dificultad para las relaciones intrapersonales entre personas y una fijación. Tenían fijaciones en temas específicos, llámense aviones, trenes, matemáticas, lingüística o música. Por, por esto entonces Leo Kanner, como pediatra, acuñó una investigación y empezó a profundizar y al darse cuenta de que la mayoría de estos niños tenían unas características de poca empatía, por así decirlo, los acuñó como psicopatía autística. Entonces ya vemos cómo esta concepción del diagnóstico de autismo, como hoy lo conocemos, ha ido pasando, ha ido cambiando desde una concepción tan marcada como lo es la esquizofrenia a otra como lo es la psicopatía, y posteriormente iremos viendo cambios. Mientras tanto, eh, el otro pediatra llamado Hans Asperger también trabajaba con niños y veía características similares en estos. Un ensimismamiento no del todo marcado, interés por un tema específico, lenguaje pomposo, ortodoxo o formal, y también este, eh, dificultades para empatía. Estos dos pediatras que trabajaban de manera independiente no se conocían, pero estaban trabajando al mismo tiempo, es interesante esto, eh, fueron descubriendo lo que es esta conducta del Asperger. Entonces, después más adelante, posterior a sus investigaciones, se fue creando la definición de lo que es el espectro autista. Ya para los años 1980, cabe recalcar que estos dos pediatras fueron en 1943 y 1944 sus puntos como máximos de su investigación. Y retomando lo que había dicho, para 1980 el término Asperger, el término autismo, perdón, ya se había separado completamente de lo que es la esquizofrenia. Ya el DSM-3, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de América, oficial de Estados Unidos,
lo había como descartado o separado ya de la esquizofrenia, como lo que pasó en 1910, ya que se veía que no había presencia de rasgos psicóticos. En el autismo no hay pérdida de conexión con la realidad. Entonces, ya posteriormente, para el DSM-5 en 2013, se cataloga el autismo como un espectro. Antes de que se catalogara como un espectro, se tenía una lista de varios trastornos con características similares o comunes de autismo, que son el síndrome de Asperger, síndrome de Rett únicamente para mujeres, trastorno desintegrativo infantil, eh, trastorno del neurodesarrollo no identificado. No recuerdo, no sé si se me está escapando uno, pero ahí son como los trastornos del neurodesarrollo más comunes que ocurrían en el autismo. ¿Y qué pasó con esta lista? Que se empezó a ver que, que no era suficiente para describir la cantidad de rasgos que había en autismo, porque unos podían tener características de síndrome de Asperger, que era visto como un autismo leve, otros podían tener características de trastornos del neurodesarrollo no identificados, con presencia de rasgos del procesamiento sensorial que tenían, por ejemplo, dificultad para la luz, para el tacto, que tenían mucha sensibilidad, todo lo que son los sentidos, una percepción muy aguda o muy baja de los sentidos. Todas estas variaciones en una persona con esta condición de autismo fueron a llevar a las autoridades como psiquiatras y psicólogos a concebir la idea de un espectro. Es decir, ¿qué es un espectro? Que las personas no tienen un diagnóstico al pie de la letra. Por ejemplo, si tú tienes Asperger, definitivamente tienes que tener un interés restringido, tienes que tener un lenguaje pomposo, tienes que tener dificultades para relacionarte, no puedes tener problemas con los sentidos o dificultad para ver la luz, que la percibes brillante o que el tacto lo percibes muy agudo o dificultades para meterte en una piscina por el tacto o esto o aquello. No solo puedes tener intereses, no. ¿Qué sucede en el espectro? Todos somos distintos como personas. A eso viene el término que se usa muy recurrentemente hoy en día, que es la neurodiversidad. Hoy en día se concibe el individuo como neurodivergente, neurodiverso. Neuroatípico quiere referirse a lo que es el autismo o todos los que están en este espectro de variaciones neuronales, estructura cerebral distinta, y neurotípicos, personas por así decirlo normales que tienen una vida sin esta condición de lo que es el autismo y nada que tenga que ver con esas condiciones del neurodesarrollo. Bueno, ya he entendido esto de lo que es el autismo como un espectro y ya su historia, desde la creación de esta definición hasta todos los cambios que ha tenido, ya podríamos abordar como qué podría hacerse con un joven, un adolescente con autismo que puede estar retraído en sí mismo, que puede estar completamente o quizás parcialmente metido en sí mismo, ensimismado. Bueno, lo importante aquí es tener claro que todos somos un universo distinto, por así decirlo, todos somos personas distintas. Entonces ahí es muy importante conocer al joven, es decir, la paciencia también. Estar disponible, irse acercando paulatinamente. La mayoría de veces las personas con autismo pueden preferir estar solos, pueden preferir no tener contacto con gente, pueden preferir estar aislados o quizás solo compartir con gente que tienen sus mismos intereses. Entonces hay que, por así decirlo, ponerse la camiseta del joven, hay que escucharlo y quizás salga uno aprendiendo más de lo que ya sabía. Estas personas con autismo suelen tener conocimientos muy vastos en temas que les interesan y pueden incluso enseñar o hacer cosas que no se entendían o que no se sabían, mejor dicho. Entonces, estar ahí presente, disponible, escucharlo y poco a poco se irá construyendo una empatía.
una empatía cognitiva. Y es muy importante aclarar esto porque en la psicología existen tres tipos de empatía, tengo entendido. La empatía natural o espontánea, la empatía cognitiva o desarrollada y la empatía fingida. La empatía, la empatía natural o natural o espontánea es la empatía que poseen las personas neurotípicas, que no tienen dificultades para compartir con el otro o ponerse en los zapatos del otro. Está la empatía cognitiva, que es la empatía que debe ser aprendida, que debe ser entendida. Las personas con autismo tienen un rasgo característico y es que aprenden por imitación consciente. Las personas neurotípicas aprenden por imitación inconsciente, ven una conducta, la aprenden sin tener que concientizarse, sin tener que practicarla, ¿no? Solo ven y aprenden, si así lo ven conveniente. Las personas con autismo no deben practicar literalmente, quizás pararse en un espejo para sonreír, para fruncir bien la cara, quizás para tener un buen tono de voz, para tener una buena postura incluso. Es un tema para el desarrollo personal en el autismo, por así decirlo. También acerca de la empatía cognitiva, se va desarrollando, se va aprendiendo, se comprende, como es cognitiva, está en el cerebro, se comprende que el otro tiene emociones como yo, que el otro tiene situaciones o sufrimientos como yo, entonces lo comprendo y procedo a sentirlo, a sentir el dolor por el otro. Es un proceso mientras el cerebro se adapta o asimila estas conductas. Y está la empatía fingida, que es la empatía presente en la psicopatía, quizás la sociopatía o estos trastornos de personalidad, que es una empatía que no surge naturalmente. Eh, es también cognitiva, se comprende el sufrimiento del otro, pero no se siente. No se siente y no se aprende porque no hay ese interés. Entonces ahí están las tres diferencias entre empatía natural, natural o espontánea, cognitiva desarrollada y empatía fingida. Bueno, ha sido muy agradable compartir esta información y espero sea útil.